Muy buenas tardes para todos y para todas. Espero estén muy bien. ¿Me confirman si me escuchan bien, por favor? Buenas tardes. ¿Me confirman si me escuchan bien, por favor? Ok, muchas gracias. Me disculpo con ustedes. Les hice llegar algo tarde la matriz. No obstante, estaba como colocándome al día en varias cosas respecto a lo que es pues mi actividad como docente en la Universidad Antonio Nariño, y pues eso repercutió en que me demorara un poco en otros procesos. El día de hoy la idea es hacer como una retroalimentación general de todo lo que es lo de la investigación, planteamiento del problema, estado del arte, pregunta de investigación y justificación, de tal manera que para la siguiente exposición que ustedes tengan, pues, o la siguiente clase que ustedes tengan, ya tengan mayor conocimiento, estén más organizados, tengan más claridad de las cosas, porque después de esto viene todo lo que es la elaboración del objetivo general y de la hipótesis. Y posteriormente viene marco conceptual, marco teórico y demás. En ese orden de ideas, pues me voy a permitir compartirles mi pantalla. Les agradezco me confirmen si todos la están viendo. Se ve. ¿Todos están, sí están viendo mi pantalla? Sí, Perfecto. Pues ya saben, mi nombre es Freddy Elías Perilla Portilla, soy enfermero, estudiante de la maestría en salud colectiva de la Universidad Antonio Nariño. Soy profesor instructor y coordinador de prácticas de la Universidad Antonio Nariño, del programa de enfermería, y pues trabajo también o apoyo en algunas actividades a la Asociación de Enfermería de Enfermeros Comunitarios de Bocalía, México. Entonces, continuando con todo lo que se ha venido hablando de la investigación, voy a hacer como un recorderis para poder llegar al componente que es pregunta y justificación. Si en algún momento llegan a tener alguna duda, inquietud, algún interrogante, por favor, no duden en preguntarme, porque pues la idea de esto es que ustedes también aclaren todo lo que corresponde a a la investigación, que ustedes tengan claridad de toda la información respectiva, que si tienen alguna duda, pues tengan la oportunidad de aclararlo y demás. Entonces, hablando de la metodología y del método, es que son dos cosas diferentes. Cuando hablamos de la metodología, quiere decir que es esa ciencia que nos enseña a dirigir algo que está determinado en un proceso eficiente y un proceso eficaz, básicamente para alcanzar unos resultados que se tienen planteados, o sea, que se tienen deseados o esperados. Y eso es básicamente el objetivo de dar una estrategia. Es como la metodología, es el paso a paso, es cómo se logra llegar a cubrir o a completar el componente que se va a trabajar en el tema de investigación. Dentro de esta metodología se aboca, pues básicamente, o se invita a estudiar los elementos de cada método. ¿Qué quiere decir esto? Que el método está implícito dentro de la metodología, porque el método relaciona básicamente todo el proceso de génesis, la fundamentación, toda la articulación dentro de la metodología, se maneja todo el método y toda la articulación hacia la bioética, que es un componente importante en todo lo que es la investigación plenamente. También tenemos todo lo que es la racionalidad. Cuando hablamos de racionalidad, pues hacemos referencia precisamente a ese componente de raciocinio, de lógica que se le agrega a el tema de la investigación plenamente, la capacidad explicativa, la utilidad de por qué, cómo se va a utilizar esta investigación, todos los procedimientos, todos los controles, todo el modo en cómo se estructura la investigación para que nos permita de esa manera dar un componente claro. La idea de una metodología es que sea tan clara y tan precisa
que cualquier persona en cualquier parte del mundo pueda replicar el estudio con la misma metodología para revisar el tema de resultados, porque pueden que den resultados similares o resultados diferentes. Ahora, en cuanto al método, pues es básicamente todo el procedimiento sistemático que orienta o que organiza la razón de la investigación. Básicamente, lo que se trabaja con el método es lograr llegar al componente deductivo e inductivo, dependiendo de la situación propia, y obtener unas conclusiones que realmente se logre una validación o un descarte de la hipótesis. ¿Qué quiere decir eso? Que se logre validar el componente que se pensó o que se descarte la idea de lo que se pensó. Este método realmente nos va a permitir simplificar toda la complejidad al seleccionar los elementos que son mucho más significativos o que aportan de mejor manera al problema con el fin de procesar todo lo que es la estructura conceptual y explicativa. Básicamente, el método tiene una serie de pasos que nos llevan a desarrollar la investigación de mejor manera y que sea más clara para las personas también. Además de que el método utilizado debe ser acorde al tipo de la investigación que se utilice, ya sea cuantitativa o ya sea cualitativa. Entonces, cuando hablamos de lo que es la investigación, debemos entender que la investigación surge de una idea, el tema, el área que se desea investigar, y eso nos va a llevar a una pregunta de investigación. Normalmente siempre que nosotros queremos hacer una investigación, hacer una carta al editor, hacer una revisión de literatura, hacer una investigación original, parte de una idea, de un tema o de un área. Por ejemplo, en algún momento escribí sobre la vocación de enfermería como una carta al editor. Entonces, de ahí parte de una idea. Tuve una idea de hablar de la vocación de enfermería no solamente cuando se trabaja, sino cuando somos, entre comillas, civiles o somos personas que estamos en un horario fuera laboral y que somos personas del común y que aún así sentimos esa vocación o ese llamado al cuidado. Esa es una idea. Y a través de esa idea, pues se desarrolló todo el eje temático que era la vocación de enfermería en diferentes entornos. Y eso nos va a llevar a investigar, a descubrir, ¿sí? Muchos componentes. Si habláramos de temas de pronto en salud pública, no, es que queremos ver cómo ha sido la modificación de estilos de vida saludables en adolescentes de determinada comunidad. Queremos saber qué está pasando con los jóvenes, si realmente se modifican los estilos de vida. Ahí estamos teniendo una idea y un tema para investigar, y es lo que nosotros trabajamos desde el componente investigativo para lograr llegar a la meta planteada o al objetivo planteado, que se centra básicamente en desarrollar una pregunta investigativa. Después de desarrollar la pregunta investigativa, de tenerle la idea, de tener el tema, pues se empieza a construir toda la problemática, que fue lo que vimos en la clase pasada. Se selecciona la población y los participantes, porque si usted dice voy a hablar sobre diabetes, sobre obesidad o, por ejemplo, obesidad en adolescentes, pues usted tiene que centrar la población y qué participantes va a tomar. Si son hombres, si son mujeres, si son hombres y mujeres en determinados rangos de edad, si viven en determinada ciudad, si tiene determinada situación socioeconómica. Debe seleccionar y debe quedar claro la población y los participantes que van a ser partícipes del proceso investigativo o de la propuesta investigativa que se esté acompañando o que se esté desarrollando dentro de todo lo que es la investigación. Se debe seleccionar el lugar donde se va a desarrollar el estudio, y eso ya lo hablamos la vez pasada cuando hablamos del planteamiento del problema. No es lo mismo que ustedes digan obesidad en niños en Colombia a hablar de obesidad en niños en México. De hecho, hace poco estuvimos en una conferencia o estuvimos en una clase espejo con una docente de la Universidad Autónoma de México y hablábamos precisamente sobre la obesidad. Y la sorpresa es que los niños de México tienen mayor obesidad que la población colombiana.
podría verse que hay algunos desencadenantes particulares. Por ejemplo, que México está más cerca de Estados Unidos y puede recibir mucha influencia social y cultural de Estados Unidos, y sabemos que Estados Unidos es un país que tiene unos hábitos de alimentación que giran casi en torno a lo que es McDonald's, comida rápida, cola y demás. Entonces, esa influencia puede generar este comportamiento alimenticio en los niños. Entonces, inclusive ahí yo les estoy dando una nueva idea o un nuevo tema en lo que ustedes pueden investigar, teniendo la población clara que vendrían siendo niños, lugar claro, que residan dentro de México. Entonces, ustedes pueden decir, no, vamos a hacerlo original, entonces vamos a aplicar unas tablas que nos da la OMS sobre eh, peso, talla, edad, peso, edad, índice de masa corporal, demás, y vamos a sacar el estado nutricional de estos niños y vamos a revisar esos datos y los vamos a comparar, por ejemplo, con hace 6 años. Ustedes deben tener claro, si ya saben la población, si tienen la idea, ustedes pueden jugar y van a poder navegar en torno a todo lo que son la investigación, precisamente porque la investigación nos permite eso. Surgen de ideas. Cuando venía caminando rumbo aquí a la casa, le dije a mi pareja, oye, quisiera investigar el comportamiento de la malaria en Colombia durante los últimos 5 años. La información está, simplemente tengo que hacer una revisión de documentación y demás. Esas son ideas. Selecciono la población. ¿Cuál población? Yo estoy hablando de los colombianos. El lugar, Colombia, población, personas que hayan tenido malaria. Plantear el objetivo. ¿Cuál sería mi objetivo? Describir, por ejemplo, si habláramos del comportamiento de la malaria, describir el comportamiento de la malaria en el país, en Colombia, durante los últimos 5, 6, 7, 10 años, acorde a los datos reportados en el sistema de vigilancia de salud pública, CIVIGILA. Cuando yo ya tengo un objetivo claro, la población clara, el lugar claro, el tema claro, la investigación casi van dando por sí sola. De hecho, si usted tiene una investigación, usted monta un buen objetivo, una buena pregunta y una buena metodología, ya tiene más del 60% de la investigación desarrollada y le va a permitir complementarla de una muy buena manera. Ustedes deben establecer posteriormente el objetivo, el método de diseño, y eso lo van a ver más adelante, cuántico y cualitativo, van a hablar de una serie de componentes metodológicos, hermenéuticos, etnográficos y demás. ¿Listo? Construyen o seleccionan el instrumento, la técnica de recolección, de acuerdo a lo que ustedes van a trabajar. Algo que ustedes deben tener muy claro aquí es el componente de derecho de autor. Usted no puede utilizar un instrumento validado, publicado, si el autor no le ha dado el permiso. Entonces, normalmente lo que se hace es que se envía a los autores la solicitud del permiso para que las personas empiecen a trabajar todo este componente, ¿sí? Se empiece a dar la autorización para que las personas logren acceder a los documentos. Luego viene todo el proceso ético. Obviamente, en este diplomado otros docentes les hablarán del componente ético, de los aspectos bioéticos que se tienen que dar y que se tienen que revisar, de unos procesos administrativos, cómo se va a desarrollar. En investigación tenemos que tener un cronograma claro, tenemos que tener unos presupuestos eh, muy enfáticos, porque pues investigar cuesta. Y muchas veces podemos participar en convocatorias que nos dan organizaciones nacionales o internacionales, y esas investigaciones son muy rígidas y muy claras en el tema de cómo se va a trabajar el componente. ¿Sí? ¿Cuándo? ¿Cuánto va a durar? ¿Cuánto va a costar? Y cuando ustedes hablen de presupuestos deben tener claro, y lo van a ver a medida que avance, que sus horas como investigadores cuestan dependiendo también su experiencia y su nivel de formación. Deben trabajar el procesamiento de la información para el posterior análisis y obviamente crear un informe de la investigación. Todo eso es un proceso investigativo, todo eso es lo que se lleva paso a paso. Aquí me escriben saludos desde Cuba, muchas gracias Irma. Constanza también nos acompaña, nos habla que un excelente abordaje.
Muchas gracias. Ahora, cuando hablamos de la investigación, pues como que hay unos pasos de un método científico. Empezamos hablando de una observación y es viendo, cuando les hablaba o vimos el tema de revisión de literatura, inclusive ustedes mismos al hablar de problemáticas, de artículos, demás, logramos identificar o logramos observar que quedaban vacíos o quedaban hipótesis que no se habían resuelto, que nos permitían tener una base para el desarrollo de una nueva investigación. Eso es observación, lo que ustedes observan. Muchos problemas de investigación surgen de las actividades diarias que nosotros desarrollamos. Posteriormente a esto, se plantea la pregunta, la hipótesis, se maneja el diseño experimental o cómo se vaya a trabajar el diseño, si es original, si es de revisión. Se hace todo el análisis de datos y el tema de análisis de datos es crucial que se sepa manejar porque nos va a dar una validez científica y eso es lo que nos va a permitir publicar en revistas de categoría Q1, Q2, Q3. Bueno, en Colombia también se hablan de revistas categoría A, B, C, D, revistas que estén indexadas o revistas que no estén indexadas. El rigor metodológico, el análisis, cuando hablamos de rigor metodológico, es todo el componente metodológico, el rigor de cómo se hacen las cosas, es lo que nos va a permitir trabajar y publicar artículos en X o determinadas revistas. Ahora, cuando ustedes empiecen el tema de publicar, no se preocupen si las primeras 10, 15, 20 revistas les dicen que no, porque cuando uno empieza, uno comete muchos errores y las revistas normalmente te dicen, oye, no, pero te dicen el por qué. Y tú vas mejorando y lo vas presentando nuevamente en otra. Que sí deben tener muy claro, que no debes presentar un artículo en 2 revistas al tiempo, porque eso es falta de ética del investigador. ¿Listo? Deben trabajar todas las conclusiones y deben comunicar los resultados. Y eso es el método científico. Usted observa, monta la pregunta, el planteamiento del problema, la justificación, la metodología, empieza a desarrollar la investigación y es a recolectar toda la información, analizar todo el componente metodológico. Posteriormente eso analiza los resultados, los discute con otras investigaciones que se relacionen a ejes temáticos similares o el mismo eje temático, que puedan aportar o que discrepen del punto que usted tuvo, porque en una investigación algo que la persona que está investigando debe tener muy claro es que no se maneja el hecho de que yo quiero que esos resultados me dieron, voy a buscar artículos que estén a mi favor y ya. Un buen investigador busca artículos que obviamente en su revisión de literatura que ya hizo, posteriormente nuevamente revisa por si pueden haber artículos nuevos y hay que mirar si están a favor o en contra de nuestros resultados. Y es precisamente ese apartado de discusión que nos va a permitir a nosotros como investigadores discutir de acuerdo a los resultados de otras investigaciones y de pronto identificar qué pasó o por qué los resultados fueron diferentes. No significa que porque usted tenga unos resultados y otra persona tenga unos resultados diferentes, algunas de las sus investigaciones netamente están mal porque hay contextos sociales, contextos culturales, contextos de ubicación y de pronto metodológicos que hacen que haya la diferencia en ese proceso de resultados. Ahora, cuando nosotros hablamos de todo lo que es idea en investigación, pues vamos a ver que hay unos motores de unas ideas para investigar. Primero, o uno de los más claros, la inspiración. Cuando hablamos de inspiración, queremos decir que es esta inspiración basada en los intereses personales del investigador. Pero no es suficiente el interés, se requiere trabajar en el tópico, en la idea, precisamente para publicarla y acotarla. Ustedes deben pulir una idea. Entonces, no, yo quiero trabajar sobre conocimiento de los enfermeros en México a nivel investigativo, pero tengo que pulir la idea, esa fue mi inspiración. Alguien hace unos días nos hablaba, quisiera hablar sobre estilos de vida, otra persona me dijo, quisiera ver cómo se proyecta enfermería en 2030. Ahí está la inspiración, pero necesitamos que esa inspiración se trabaje y se pula la idea, que ese diamante en bruto, por decirlo de alguna manera, se arregle, se corrija, se amplíe, para que para las personas entre más pulida esté la idea, más fácil va a ser trabajar. Ahora, también hay unos motores como la oportunidad, y la oportunidad básicamente, perdón,
Me disculpo, mi perrita estaba ladrando. Cuando hablamos de la oportunidad, esa surge cuando por determinadas situaciones sociales, académicas, laborales, tenemos la facilidad de indagar sobre algún tema propio. Por ejemplo, si usted es coordinador de infecciones en una clínica, pues usted va a tener la oportunidad de investigar sobre el comportamiento, sobre el comportamiento de las infecciones dentro de la institución, pueden hablar sobre el comportamiento en cuanto a la resistencia antimicrobiana de la institución. Ustedes van a poder tener la oportunidad de indagar sobre ese tema que precisamente ya ustedes tienen acceso a la información. Precisamente ustedes ya tienen todo el componente y pues ahí está la oportunidad. La idea, y es una invitación que se le hace a todos los enfermeros y enfermeras, es aprovechen las oportunidades que tienen para investigar, investiguen y publiquen, porque es que cuando se tiene la oportunidad, la inspiración, pero no se aprovecha, pues se está perdiendo un campo muy enorme que luego llega a otra profesión y sí va a aprovechar. Entonces, por favor, tratemos de no desaprovechar o no olvidar o dejar pasar esas oportunidades que se nos presenten. De igual forma, eh, hay ocasiones en que puede resultar que hayan fondos o recursos para investigar ciertos tópicos y esos tópicos también eh, pueden tener un componente significativamente importante en esas convocatorias. Por ejemplo, en Colombia, Ministerio de Ciencia y Tecnología, que es MinCiencia, abre convocatorias. Próximamente ya hay como una serie de convocatorias que se van a abrir. Hay unos tópicos muy interesantes sobre comunidades indígenas, sobre educación, sobre tecnología, y es allí donde usted dice, ok, hay una oportunidad de recurso económico para unos recursos económicos que me van a pagar a mí por hacer algo que yo quiero y me gusta hacer, que es investigar. Esas oportunidades, más la inspiración, nos va dando ideas. Además de eso, también hay un motor que es la conceptualización, y esa conceptualización lo que habla es precisamente detectar el fenómeno o el problema de investigación que requiere para indagarse a nivel profundo o aportar mayor conocimiento o mayor evidencia para conocerlo, para describirlo, para comprenderlo o para definirlo. Realmente esos fenómenos o problemas de investigación, y las vez pasadas le decían, si ustedes tienen un problema que es relativamente nuevo, usted no va a poder llegar al nivel de comprensión, usted tiene que partir de niveles más básicos, como describirlos o analizarlos de determinada forma, porque empezamos desde lo más pequeño y vamos avanzando en la investigación hasta lo más grande. Esas son ideas de investigación. Además de eso, vamos a lograr ver que hay necesidades de resolver una problemática. Y realmente cuando hablamos de resolver una problemática, queremos decir que es cuando se quiere solucionar algo. Por ejemplo, desde la pobreza de una nación, el calentamiento global, hasta el diseño de una máquina más eficiente para un proceso de prevenir un brote epidemiológico de cierto virus o demás. Esa necesidad de mejorar nos lleva a investigar. ¿Sí? Cómo se avanzaba a nivel de la ciencia enormemente en ciencias de la salud cuando hablamos de trasplantes, precisamente porque hay una necesidad de resolver algo. Y esa necesidad de resolver es la que nos va a llevar a tener un deseo de investigación. Y esa investigación va a aportar a un componente significativo e importante, precisamente por una problemática que debe ser disminuida o resuelta. Otro de los componentes más básicos o claros dentro de la investigación está la necesidad de cubrir un hueco de conocimiento, que era esos vacíos del conocimiento que se vio o que se habló cuando estuvimos revisando todo lo que es el tema de la revisión de literatura. Precisamente, eh, denme un segundo, por favor.
Bueno, continuando acá, esos huecos de conocimiento, como yo les venía mencionando, es lo que nos va a permitir, obviamente, acceder o tener un sustento para trabajar todo el tema investigativo, todo el tema de aportes o que nosotros hayamos identificado que realmente necesitamos. Ahora, cuando hablamos de la idea de investigación, ¿de dónde salen esas ideas? ¿Por qué llegan esas ideas? Esas ideas pueden ser vagas, porque vamos caminando y nos surgieron, porque vimos algo y observamos y nos dio la idea, porque esas ideas logran analizarse con cuidado para transformarlas realmente en planteamientos de problema que son más precisos, que son más estructurados, que tienen un componente más fuerte. Todas esas ideas logran familiarizarse con el campo de conocimiento en el que el enfermero, el médico, el psicólogo, el profesional se ubiquen. No es lo mismo hablar de una investigación clínica, una investigación social, a una investigación de salud pública, porque cada uno son campos de conocimiento totalmente diferentes. A nivel de tema, los temas se buscan que sean originales, que sean novedosos, que sean interesantes, que sean útiles y relevantes. Cuando usted hable de una investigación, usted tiene que ver su idea por qué es importante, por qué es relevante. ¿Qué aporta realmente esa idea a la investigación? Y a la sociedad y a la población a la que usted está desarrollando la investigación. Y cuando ya se tiene la idea, se tiene el tema, se lleva al problema y el problema va a mirar cómo se afina y se estructura formalmente todo lo que es la idea de investigación. Todo el componente de la idea estructural de la investigación. Y esa se hace a través de una revisión bibliográfica que nos va a permitir no duplicar esfuerzos. Si vemos que es un tema que ya está abordado por todos los campos y que de pronto no tenemos nada novedoso o relevante que aportar, pues no va a ser tan no va a ser como tan suficiente para invertir el tiempo que se requiere. Esta revisión bibliográfica nos va a permitir estructurar más formalmente el trabajo porque vamos a conocer todo el tema investigativo. Si ustedes recuerdan cuando vimos lo de la revisión bibliográfica, pues logramos ver dentro de la matriz que les envié todo el aporte, todos los datos que nos dan, todo el componente que nos dan y eso es bueno, ¿sí? Además nos va a permitir definir la perspectiva del abordaje, por dónde nos vamos a ir a cubrir ese tema, ese problema de investigación, por qué componente investigativo decidimos o decidiremos irnos de acuerdo a la revisión que nosotros estemos haciendo de la documentación propiamente. Y eso nos va a permitir avanzar en el conocimiento científico sobre el tema. Continuando con la temática, pues cuando seguimos hablando de estas ideas de investigación, pues esas ideas de investigar no van a girar sobre investigar algún tema que ya se haya estudiado al fondo, porque, pues como les decía, no tiene utilidad o no tiene propósito que nosotros hagamos o estudiemos una investigación o un tema que ya se conoce ampliamente. Porque ¿para qué? ¿Para qué hacerlo? ¿Sí? Ya está todo claro, no hay nada nuevo. Ya si aparece algo nuevo, y ahí donde está la relevancia del componente investigativo. Se debe estructurar más formalmente la idea de investigación. La idea de investigación debe ser lo más formal y clara posible para poder desarrollar todo el componente metodológico y desarrollar plenamente lo que es la investigación. Se debe seleccionar la perspectiva principal desde la cual se va a abordar la idea de investigación. Y las buenas ideas realmente intrigan, las buenas ideas alientan y estimulan al investigador de manera personal a desarrollar esa investigación. Cuando usted tiene una buena idea, dice, no, yo quiero hacerlo, quiero hacerlo, quiero hacerlo, quiero hacerlo. Y lo hace, lo logra y lo desarrolla. Esas ideas buenas que surgen, como lo vimos en la diapositiva anterior, las ideas surgen de manera vaga. Usted está hoy soñando y se acordó, quiso hablar de una investigación, está viendo una clase y se le vino una idea de investigación. Anótela, profundícela, revísela, que nazca esa intriga dentro de usted como investigador, de acuerdo a su idea para desarrollarla. Las buenas ideas de investigación no son necesariamente nuevas, pero sí deben ser novedosas. Un ejemplo, hablar del comportamiento de la malaria, pues no es algo nuevo. Pero ¿qué queremos hablar? Necesitamos ver cuál ha sido y analizar el comportamiento de la malaria, por ejemplo, durante los últimos 7 años. Y hay que revisar
si de pronto ya hay alguna investigación que haya hablado al respecto y por dónde habló, pero no necesariamente es crear conocimiento de cero. A veces es aplicar el componente novedoso de la investigación, ¿sí? Esas ideas nos deben permitir examinarlas, tener temas muy acotados, que no sean muy generales, y lo hablamos cuando vimos planteamiento de problema, cuando vimos revisión de la literatura. Temas muy generales son muy grandes para la investigación o para desarrollar el componente investigativo y no nos van a permitir llegar a un fin claro de la investigación o va a requerir demasiado trabajo. ¿Listo? Debemos compartir la idea con amigos y otras personas informadas, y esto deben tener como dos componentes. El primero, la idea es suya, pero otra persona la puede copiar, ¿sí? Pero sí es importante que usted la comparta con personas informadas que le puedan dar una luz o le puedan ayudar a aclarar o le puedan ayudar a mejorar la idea. Y con amigos, porque a veces en investigación, la investigación debe ser lo más clara para todas las personas posible. Usted si usa un lenguaje muy técnico, habrá personas que quizá no lo entiendan. ¿Listo? Y debemos relacionar nuestras ideas personales y experiencias con la idea de investigación o con el entorno de la investigación, teniendo la delicadeza y el cuidado de no partir de estigmas o prejuicios antes de la investigación. Porque dentro de la investigación no se puede partir de estigmas. Ahora, cuando hablamos de la pregunta de investigación, que es la que viene posterior a la idea, vamos a hablar de que hay suficiente o es amplio para incluir las cuestiones centrales, pero suficientemente restringido para en el alcance guiar el diseño de estudio. ¿Qué quiere decir eso? Que la investigación puede ser tan amplia como usted quiera para trabajar ciertos temas centrales, pero debe ser muy específica la pregunta o muy restringida para saber hacia qué diseño metodológico va a girar en torno su investigación. Realmente una pregunta de investigación puede ser cuantitativa, cualitativa o mixta. Eso depende del nivel de investigación que usted quiera llegar a desarrollar, y eso depende del componente propio de la investigación que usted quiera trabajar. ¿Listo? La pregunta de investigación básicamente implica un proceso de razonamiento lógico, complejo, abstracto y de pasos secuenciales. Ahorita lo vamos a ver. Casi todas las preguntas de investigación están construidas de la metodología PICO o PICO, dependiendo de lo que nosotros le estamos agregando o le estemos añadiendo. Cuando hablamos de que es un proceso de razonamiento lógico, es porque es un proceso que tiene unos pasos, que requiere un pensamiento, y ese pensamiento es el que nos obliga a desarrollar de mejor manera la pregunta, que nos lleva a avanzar en el componente de estructurar claramente cómo se va a trabajar la pregunta y el problema de investigación. Y esta pregunta nos lleva a una revisión previa de la literatura, porque yo puedo decir, como les dije, ¿cuál es el comportamiento epidemiológico de la malaria en Colombia durante los últimos 7, 10, 5, 4 años? Pero necesito revisar la literatura para ver qué hay al respecto. Necesito ir a los vigiles y ver si solamente voy a hablar del comportamiento, cuántos casos se han presentado, o voy a hacer un análisis más profundo de ver sobre qué poblaciones, particularmente si se ha dado más en hombres o mujeres, o si voy a investigar si de pronto algún departamento ha venido incrementando los casos de malaria y que de pronto esté pasando desapercibido. Necesitamos hacer una revisión previa de todo el componente de literatura, que es como el estado del arte y antecedentes, para saber desde dónde vamos a partir y hacia dónde vamos a llegar. Adebo nos decía que una pregunta de investigación es una situación que necesita una solución, una mejora o una modificación. Y eso nos da como lo que veníamos hablando. Las ideas pueden surgir precisamente de problemas que requieren ser resueltos. Polit nos decía, por el contrario, que es una situación que comprende un asunto enigmático, intrigante, un asunto problemático. Es una duda en el conocimiento. Es que la pregunta de investigación nos abre la mente para entender qué es lo que nosotros queremos resolver. Si ustedes dicen, no es lo mismo que ustedes digan, vamos a, ¿cuál es el comportamiento de las mujeres durante la planificación familiar? A cómo es bueno, ¿cómo es el comportamiento, por ejemplo? ¿Cómo es el comportamiento de las mujeres en la planificación? ¿A cuál es el conocimiento? Ya son cosas y problemáticas totalmente diferentes. Y es precisamente porque
esa duda del conocimiento es la que nos permite desarrollar la pregunta de investigación propiamente. Cuando hablamos de la pregunta de investigación, se les dijo en el tema de revisión, debemos partir de unos estudios de antecedentes. Necesitamos, si ya tenemos clara la pregunta, irnos a la revisión de literatura y buscar información que sea pertinente, lugares donde se pueda encontrar, antecedentes que se hallan en libros, revistas especializadas, tesis, expertos, RAEs, investigación. Tenemos muchos documentos de donde podemos tomar la información que necesitamos, pero tenemos que tener el criterio para la elegibilidad correcta del componente metodológico y del componente investigativo. Podemos hablar de metaanálisis, que estos básicamente quieren decir analizar los resultados acumulados por investigadores de manera independiente, utilizando un proceso estadístico y claro, además de una organización por categorías. ¿Qué hacer con el material recopilado? Eso es lo que la pregunta que se hizo durante la metodología anterior, si ustedes lo recuerdan. ¿Alguien me puede decir qué se hace con el material que recopilamos o con el material que se trabajó en la revisión de literatura? Les voy a abrir el espacio para su micrófono o el chat unos minutos. Reitero, ¿qué se hace con el material que ya se revisó? ¿O para qué aportamos o qué utilizamos el material que ya se revisó? Ese estudio de antecedentes que se dio en torno a la temática. Si me escriben por Facebook los puedo leer, si me escriben por el chat de Zoom también los puedo leer, si quieren activar su micrófono pueden hacerlo. ¿Me confirman si me están escuchando bien? Sí, sí se escucha. Vale, creo que tienen la duda ahí entonces porque si no me la responden quiere decir que no está claro. Cuando nosotros hacemos esa revisión de antecedentes de literatura, nosotros vamos a sacar precisamente en la matriz toda la información que nos sirve, que nos va a aportar para el planteamiento del problema, para justificación, para discusión. Vamos a tener como una visión más amplia del problema. Cuando hablamos del estado del arte, pues ese estado del arte nos describe la investigación, las investigaciones más recientes y actuales sobre algún tema específico que sea relacionado a partir de un periodo determinado. Ese estado del arte nos permite exponer de forma sistemática los conocimientos y si ustedes recuerdan, cuando vimos revisión de literatura, hablamos precisamente del estado del arte y de cómo se presentan los resultados de un estado del arte, de cómo se habla, de hacia qué metodologías se trabajaron, quiénes fueron los principales autores, en qué países se desarrollaron, bajo qué lenguaje, durante qué años, ¿sí? Se expone de forma sistemática todos los conocimientos y todos los avances que se tienen en torno a la investigación. Y básicamente eso va a tener la diferencia entre el estado del arte y los antecedentes. Ahora, cuando hablamos de los pasos para desarrollar el estado del arte, primero se debe hacer una revisión documental, que ya la hemos venido hablando. Y ahí se van a relacionar todas las experiencias investigativas con la posibilidad de intervención con fenómenos muy específicos. Se va a trabajar un tema de acumulación de evidencias, vamos a reseñar todas las evidencias que tenemos para tomar decisiones en torno a la investigación. Vamos a revisar todo lo que se tiene y hacia dónde queremos llegar. Posteriormente a eso vamos a hacer un análisis del fenómeno de investigación. Vamos a trabajar sobre los antecedentes, los contextos donde se han desarrollado, dónde se ubica el fenómeno, con qué población, por dónde se ha investigado. Vamos a hacer un desarrollo crítico, vamos a leer, vamos a analizar de forma crítica. Y la vez pasada que hicimos el ejercicio crítico de la lectura, ustedes, o cuando hablamos de tipos de estudios de investigación o un ejemplo de investigación, nos dimos cuenta que ustedes tenían una capacidad crítica para identificar cosas positivas, cosas que de pronto fueron poco productivas dentro de la investigación, pero a la vez, ¿dónde estaba el punto de la investigación o dónde estaba el componente que necesitábamos investigar? Y eso nos va a llevar también a una exposición de los problemas, dónde están los pendientes, dónde están los vacíos, de dónde partimos para investigar, de dónde partimos para llegar al tema de investigación y aspectos pertinentes para ser usados en el planteamiento del problema, porque
planteamiento del problema es donde nosotros demostramos por qué es importante esa problemática. Cuando hablamos de planteamiento del problema de investigación, como veníamos viendo en la clase anterior, un problema realmente se inicia a través de una anomalía, algo atípico, es decir, algo que no es normal que se desarrolle así, algo que está fuera de lo que normalmente es típico o se espera normalmente, un vacío de conocimiento, una duda o un interés. A veces no es que haya vacío, comportamiento de la mayoría está, pero hay un interés investigativo para ver y analizar ese comportamiento. Sobre el hecho concreto del mundo real, físico y social del humano, porque cuando hablamos de enfermería, recordemos que enfermería no es netamente una ciencia biológica, nosotros vemos al ser humano de forma holística. Eso incluye el componente psicológico, el componente biológico, el componente psicosocial. Y cuando hablamos del componente psicosocial estamos reconociendo, y el biológico, salud y demás, estamos entendiendo que el ser humano puede ser un mismo objeto de estudio que se visualiza desde diferentes disciplinas y desde diferentes lentes de investigación, por decirlo de alguna manera. Si usted va a hablar de la hipertensión arterial en hombres y mujeres y quiere hablar sobre factores de riesgo, pues usted va a enfocarse solamente en factores de riesgo. Pero si usted habla de hipertensión arterial y usted quiere ver el tema socioeconómico y cultural de la comunidad, pues va a ser diferente. Es un lente diferente. Porque es que recordemos que cada uno tiene culturas, tiene tradiciones, tiene demás. Una pregunta de ejemplo. ¿Con qué frecuencia, y pueden responderme por chat y no voy a dar los nombres para que no se sientan apenados, con qué frecuencia consumen ustedes Coca-Cola a la semana? ¿Una vez a la semana, 2 veces a la semana, 3 veces a la semana? Voy a darles un momento para que me respondan esa pregunta. Ok, me dicen una vez a la semana. Por Facebook también me pueden responder si desean. Vamos a esperar que me respondan más personas. Una vez cada 15 días. Una vez al mes. Muy bien. No consume Coca-Cola desde hace 6 años. Excelente. Voy a tomar de ejemplo ese tipo de hábitos de estilo de vida saludables que tienen ustedes, porque pues creo que los míos no son muy saludables. Un ejemplo es esto. Si ustedes solamente analizan eso, consumo en Coca-Cola, ¿sí? Vamos a ver que quizás algunas personas tienen un componente de riesgo para determinado, de acuerdo a unos hábitos. Pero hay que ver por qué X persona no lo consume desde hace 6 años y por qué hay personas que lo consumen una vez a la semana. Entonces, depende por donde ustedes se quieran ir, van a identificar o van a ver los enfoques o van a hacer los lentes que van a utilizar para lograr comprender la problemática, ¿sí? Van a ver el entorno social, van a ver el entorno económico, van a ver el entorno cultural, van a ver el tema de creencias, van a ver todo el tema de crianza, porque la crianza también es importante. Aquí nos dice cuál es el problema que va a investigar y eso se debe quedar clarísimo. ¿Hacia dónde usted va a investigar? ¿Cuál es ese problema? ¿Qué es lo que sucede? Que usted quiere decir, mire, ese es el problema, dése cuenta que ahí está. ¿Sí? ¿Qué es lo que está pasando? Y teniendo siempre que se empieza con un problema, y eso lo decía Popper, se empieza con un problema. Usted investiga, pero cuando usted representa los resultados y es algo particular, inclusive pasa en la vida diaria. Usted empieza con un problema, resuelve el problema y aparecen nuevos problemas. ¿Les ha pasado? Que de pronto en su vida diaria o en su trabajo ustedes resuelven una situación, termina de resolverse esa situación o no se ha terminado de resolver cuando ya hay nuevas. Inclusive, el resolver esa situación puede generar nuevos problemas. Un ejemplo claro es en ciertas zonas donde hacen cultivos y para mantener el tema de cultivos llevan ciertos animales que no corresponden al sector.
el animal se vuelve, el animal que se lleva es un cazador para esa presa. Se resolvió el primer problema, que era la plaga que estaba. ¿Cuál es el problema? Nuevo, que es ese animal que sirvió de cazador puede multiplicarse y se nos va a volver un nuevo problema. ¿Cómo vamos a trabajar con eso? No, puede que no gire en torno a la misma situación, porque no se va a comer el cultivo, pero sí puede dañar el cultivo de otras maneras o puede generar daños a niveles sociales o de la salud de las personas. Entonces se genera un nuevo problema. Si algunos de ustedes han visto Los Simpson, en uno de los capítulos de Los Simpson se trata precisamente de esa particularidad. Hay una situación, se lleva a un animal para que case a otro, luego a otro, y resuelve un problema y aparece un nuevo problema, y así pasa plenamente en la investigación. Usted logra resolver un problema, pero ese problema va a abrir un número de puertas de nuevos problemas para resolver. Y a medida que usted vaya resolviendo esos nuevos problemas, van a aparecer nuevos problemas, y así sucesivamente. Una pregunta, ¿hasta acá les está quedando clara toda la información? Sí, Gracias, Reina. ¿Las demás personas me pueden responder por chat? Ok, dicen que sí, muchas gracias. Las preguntas de investigación pueden ser cuantitativas o pueden ser cualitativas, dependiendo de hacia dónde lo quiere trabajar. Y eso se identifica en uno de los libros de Sampieri. Sampieri trabaja mucho el tema de investigación. Yo tengo el libro, se los prometo. Mire, mañana bombardéenme a mensajes en la mañana. A partir de las 8 horas colombiana, que para ustedes son, en México serían las 9 de la mañana, las 7, 7 horas de México. Me pueden empezar a escribir por el grupo y yo les hago llegar a los mismos correos electrónicos que ustedes me enviaron el libro de Sampieri de metodología de la investigación para que ustedes lo tengan. ¿Listo? Las investigaciones las preguntas cuanti cualis tienen unas diferencias. Las cuantis suelen ser muy específicas y muy concretas. Las cuales puede ser un poco más enfocado, pero las cuantis sí son muy específicas y son muy concretas. Ambas establecen límites temporales y espaciales. ¿Sí? Se nos pueden dar la oportunidad de responder recolectando, analizando datos que sean observables y que sean medibles. Lo cuantitativo pertenece al positivismo de la investigación, de la ideología, y por lo tanto requiere que se logre un análisis que sea medible. Hay investigadores que son netamente cuantitativos y hay investigadores netamente cualitativos. Cuando alguien es netamente cuantitativo, no va a lograr entender algunos conceptos cualitativos. La investigación cualitativa tiene la particularidad de que es un poco más flexible en ciertos componentes sin perder el rigor investigativo. Lo cuanti es demasiado o a veces es muy cuadriculado y tiene unas variables que sí o sí deben ser medibles. Cuando hablamos o recuerdan el ejercicio de depresión, ansiedad y estrés en estudiantes de enfermería, esa investigación fue cuantitativa. Medimos los niveles de estrés, ansiedad y depresión en estudiantes. Pero ustedes mismos identificaron un componente que quedaba pendiente. Ya conocemos los niveles, ya sabemos en qué semestre se dan, pero nos falta saber el por qué están esos niveles. ¿Qué pasa con esos estudiantes de enfermería de aquella investigación del 2018-19? ¿Qué pasa? Y aquí viene lo cualitativo. Nos permite lo cualitativo complementar o responder conceptos que a veces lo cuantitativo no nos da. Ambas nos llevan a contestarse utilizando medios éticos, y es que la ética en la investigación tiene una larga historia que parte, y ustedes pueden conocer varias historias de la bioética, cuando hablamos de todos los experimentos nazis, de aquella vez que en Estados Unidos no se le aplicaba el tratamiento a población que tenía sífilis para ver cómo evolucionaba. Todos esos sucesos
llamémoslos oscuros de alguna manera, dentro de la investigación fueron lo que permitieron que se dieran aspectos éticos. Y esos aspectos éticos son utilizados tanto en investigación cualitativa como en investigación cuantitativa y son de suma importancia. Ambas aportan conocimiento sustancial y aquí es importante que ustedes entiendan que ni lo cuanti es mejor ni lo quali es mejor. Cada una tiene un enfoque totalmente diferente, cada una tiene una validación totalmente diferente y ambas son importantes, son válidas y aportan a un conocimiento de forma sustancial. Ambas deben ser claras y ambas deben ser comprensibles. Eso debe quedar súper claro. Ninguna investigación debe ser compleja. Es más, inclusive las revistas de investigación, en las últimas revistas, han tratado o han buscado reducir el número de páginas de los resultados y el tema investigativo, porque es que la gente necesita que sea claro y que sea comprensible. Y a veces 70 páginas de un artículo, pues usted sí es muy complejo a veces para leerlo. Y vamos a ver que ya los artículos giran en torno a 20, 25, 30, dependiendo la investigación. Y lo cuantitativo, pues debe tener unas variables que sean identificables y que sí o sí deben ser medibles, cuantificables, que sí o sí nos permitan dar tasas, valores, convertir la situación en un componente numérico. Un ejemplo es cuando hablamos de la escala EVA. Usted transforma un componente cualitativo, pues el dolor, algo que yo siento. Es un dato subjetivo. Yo siento dolor. Lo mido, lo llevo a lo cuanto. Del 1 al 10, ¿qué tanto te duele? Y la persona te va a decir 9, 8, 10, y usted va a tener una variable que está debidamente identificada, pero también van a tener una variable que está debidamente o que nos permite hacer una medición clara y precisa. Siguiendo hablando de la pregunta de investigación, oh por Dios, se me ha pasado. Estas preguntas de investigación nos conducen a saber qué es lo que realmente la persona desea investigar, qué es lo que la persona realmente quiere saber. Identifica los elementos relacionados en el proceso. Debe expresar una relación de dos o más conceptos. Una pregunta de investigación normalmente lo hace. O dos o más variables, características, atributos de las personas, fenómenos, organismos, materiales, eventos, sistemas y demás. Es una pregunta o una afirmación positiva. ¿Cuál es la probabilidad de? Esa es la pregunta. ¿Cómo se relaciona, por ejemplo, cómo se relaciona la obesidad en jóvenes y adolescentes con pautas de crianza durante la niñez? O sea, buscar una relación. ¿Por qué los niños o determinados jóvenes son obesos? ¿Tiene que ver con la crianza? ¿Qué tan relacionado está con la crianza? ¿Sí? La pregunta de investigación debe ser clara, concreta y sin ambigüedades. ¿Qué quiere decir sin ambigüedad? Que la persona, al hacer la pregunta y el que la lea, tenga claro que se investiga. Y no quede la duda como, ¿será que está investigando esto? O de pronto quiso decir otra cosa y yo lo estoy malinterpretando. Cuando se presta para una ambigüedad la pregunta de investigación, esta misma debe ser reestructurada y debe ser cambiada. Además de eso, la posibilidad de medición o es cuantitativo o la recolección de datos va a ser cualitativa. Eso también lo deben tener en cuenta a la hora de estructurar la pregunta de investigación. Debe incluir la variable lugar, persona y tiempo. Y eso sí lo deben tener ustedes claros. Y debe definir un diseño de investigación. Yo les venía mencionando que cuando hablamos de la pregunta de investigación, normalmente se trabaja algo que es la propuesta PICO. PICO quiere decir P de población, I de intervención, C de comparación y O de resultados. P de población, un ejemplo, personal de enfermería del hospital regional, del hospital X. La intervención, ¿qué vamos a ver o qué es lo que se le va a revisar a ellos? Lavado de manos con jabones antisépticos y se va a hacer una comparación. Ojo, no todas las preguntas necesariamente llevan una comparación.
Se va a hacer una comparación con el lavado de manos de solución hidroalcohólica. ¿Y cuál es el resultado que nosotros queremos ver? Si es más eficaz para la prevención de infecciones cruzadas el lavado de manos en personas de enfermería con soluciones hidroalcohólicas. Por eso necesitamos comparar la tradicional, la intervención básica, que es jabones antisépticos, con la de soluciones hidroalcohólicas. Eso es lo que necesitamos evaluar. Y aquí está el tema de la estructura PICO: población, intervención, comparación, y la O, que viene siendo resultados. La metodología PICO es una metodología, por ejemplo, P, cáncer de mama en estadio 4. Ya sabemos que vamos a estar dirigiendo una investigación a mujeres con cáncer de mama en estadio 4 o a personas con cáncer de mama en estadio 4. La I, terapia cognitiva conductual grupal, que es la I, intervención. La C, terapia cognitiva conductual individual, que es la comparación. O sea, vamos a comparar la terapia cognitiva grupal con la terapia cognitiva conductual individual. ¿Y cuál es el resultado? La disminución de la ansiedad. Entonces, la pregunta dice, ¿es igual la efectividad de la terapia cognitivo-conductual grupal que la individual para disminuir la ansiedad en un paciente con cáncer de mama estadio 4? Eso es lo que se va a hacer, se va a comparar estas dos, la intervención y la de comparación, para saber con cuál de las dos se genera una disminución de ansiedad mayor. Puede que se genere igual, eso querría decir que da la misma efectividad si lo hacemos grupal individual, o puede que se tengan resultados totalmente diferentes, y eso es una de las preguntas de investigación. La pregunta PICO, a partir de las consideraciones, se ha generado interrogantes como: ¿cómo se configuran las prácticas, por ejemplo, alimentarias? Eso es en torno a un amigo. En el tour, prácticas alimentarias desde el tour en el territorio de la comunidad indígena Nazahuile. Hay otras preguntas que podemos ver. ¿Cuál es la frecuencia de factores de riesgos y posibilidades de efectos de la intención de abandono en estudiantes activos del programa de enfermería de la Universidad Subcolombiana, por ejemplo, durante el 2021? ¿Cuál es la frecuencia de los factores de riesgo y posibles factores o posibles efectos? Otra pregunta: ¿es la ecografía un buen método de diagnosticar la neumonía en niños? ¿Con qué frecuencia las familiares campesinas de Palermo usan plaguicidas en sus cultivos? Son preguntas que salen de la idea, pero tenemos que identificar que tengan una población, una intervención y unos objetivos, unos resultados. No necesariamente tiene que haber una comparación. ¿Hasta acá les está quedando clara la información? Sí. Gracias, Reina. Ahora, la investigación tiene unos enfoques cuantitativos y unos enfoques cualitativos. Tipo de pregunta: si es una descripción, si es una intervención, si es una etiología o de causalidad. ¿Qué nos dice ese tipo de pregunta? La estructura de pregunta: adjetivo interrogativo, una M de medición, una C de condición, una P de población, un lugar, un tiempo. Elementos claros: adjetivo, ¿cuál? Medición, porque ese es otro tipo de estructura de pregunta. Medición, prevalencia. Condición, trastorno de pánico. Población, adultos de 18 a 45 años. Lugar, SUA. Tiempo, 2016. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la prevalencia, que viene siendo la M, del trastorno de pánico según el criterio, pues, que se está manejando del diagnóstico de salud mental en adultos de 18 a 45 años, que viene siendo la población de la localidad de Suba, Colombia, en el 2016? Si ustedes ven, ahí están los elementos estructurales que ellos no manejan. Al nivel de intervención también se puede montar preguntas estilo P de población, I de intervención o exposición, o técnica diagnóstica, M de medición, C de comparación, O de desenlace y T de tiempo. Que si ustedes miran, se parece mucho a la pregunta PICOT o PICOP. P, adultos con depresión mayor. I, fluoxetina,
M de medición, efectividad, C de comparación, psicoterapia o calidad de vida relacionada con la salud, tiempo, 12 meses de iniciar la terapia. ¿Cuál es la pregunta? En adultos de la clínica psiquiátrica con depresión, en adultos de una clínica psiquiátrica con depresión mayor o moderada por test de Halmich, esta es la población. La fluoxetina vía oral a dosis de 20 a 80 miligramos es más efectiva que las terapias cognitivas conductuales en 2 sesiones por semana para aumentar la calidad de vida relacionada con la salud en 12 meses después de haber iniciado la terapia. Eso nos va a dar una muestra o nos va a dar una pregunta de tipo de intervención. Además de eso, hay también de causalidad o etiología. Normalmente estas preguntas tienen algo que se llama PMOC, que es población, exposición, medición, desenlace y comparación. La P de población serían adultos sanos, la E, que es la exposición, consumir cannabis, la medición, que es el riesgo, la O, el número de episodios psicóticos, y la O, comparación de no consumir cannabis. Entonces vamos a ver, en adultos sanos de 18 a 45 años, el consumo de cannabis es en más de 50 ocasiones en la vida y en cualquier presentación, es un factor que aumenta el riesgo de sufrir episodios psicóticos comparado con aquellos que no consumen. Esa es la pregunta y está complementando con el desarrollo de acá. Diagnóstica descriptiva quiere decir población, técnica diagnóstica, patrón de referencia y características operativas. Por ejemplo, sí, digamos que la estructura que más se suele manejar, aquí es que hay un comentario y se me parece muy útil esa estructura. Hay estructuras PICO, es la más internacionalmente trabajada, pero hay otros tipos de estructuras de acuerdo al tipo de la investigación cuantitativa, particularmente que estoy hablando, que vamos a manejar. ¿Listo? Son como muy claras porque te permite poner la letra y tú aclares y ya después lo que haces es unir. Si hablamos de la diagnóstica de adultos con ánimo triste, la técnica diagnóstica va a ser el test de Brecht, el patrón de referencia va a ser depresión mayor confirmada por entrevista psiquiátrica y la característica operativa va a ser la sensibilidad o la especificidad. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuáles son las características operativas del test de Brecht para el diagnóstico de depresión mayor confirmado por entrevista psiquiátrica en adultos mayores de 18 años que asisten a consulta de cuidado primario con ánimo triste? También esa es descriptiva, pero hay diagnósticas analíticas. Van a tener también la T de población, P de población, la T técnica, pero allá va a ser diagnóstica. Aquí en analítica va a ser de índice. La C, que no lo tenía la descriptiva, de técnica de control o de comparación, que normalmente es como el punto cero, de donde se compara la O de desenlace y la M características operatorias. La P son adultos con ánimo triste, nuevamente. La T es el test de Brecht. La C, entrevista diagnóstica mini. La O, depresión mayor confirmada por entrevista psiquiátrica y características operativas. Si ustedes ven, es casi similar, pero la pregunta cambia. En adultos mayores de 18 años que asisten a una consulta de cuidado primario con ánimo triste, el test de Beck es una prueba con mejores características operativas que la entrevista diagnóstica mini para el diagnóstico de depresión mayor confirmado por entrevista psiquiátrica. Y si ustedes miran, aquí están los componentes estructurales de la pregunta. En cuanto a validación de escalas, que es un tipo de estudio, normalmente se mira población, instrumento, escala, desenlace y características. Población, adultos con esquizofrenia. Y cuestionario Sevilla, calidad de vida, que viene siendo el desenlace relacionado con la salud, y la característica psicométrica son características psicométricas. Pregunta, ¿cuál es el grado de validez y confiabilidad del cuestionario Sevilla para la medición de la calidad de vida relacionada con la salud o con los adultos mayores de 18 años con esquizofrenia? Son estructuras que les puede permitir a veces manejar más fácil el tema de investigación. A nivel de pronóstico también hay una forma, que es la PO. ¿Qué quiere decir? Población, exposición o factor pronóstico, desenlace, tiempo de seguimiento y riesgo. Mujeres adultas con anorexia nerviosa. La exposición, edad de inicio de los síntomas, el desenlace, mortalidad,
tiempo de seguimiento por 5 años y riesgo, ¿qué va a ser? Riesgo. En mujeres adultas mayores de 18 años con anorexia nervosa, de una consulta nerviosa, perdón, ahí es, con anorexia nerviosa, de una consulta de psiquiatría, la edad de inicio de los síntomas es un factor que aumenta el riesgo de mortalidad en 5 años de seguimiento. Esa es la pregunta a nivel pronóstico. ¿Hasta acá les está quedando claro? Sí. Vale. Antes de pasar a justificación, quiero que hagamos un ejercicio y les voy a dar unos 10 minutos. Por favor, si necesito que lo hagan para poderles decir, vamos a corregir o como hicimos la vez pasada, ¿se acuerdan que hicimos el ejercicio y se les fue dando como ideas? Vamos a trabajar la metodología PICO recordando, ay, perdón, lo envié sin complementar. Recordando el tema de qué es cada una de las partes. P, población, I, intervención, C, comparación y O, resultado. No necesariamente debe llevar comparación, pero necesito que por favor ustedes monten el tema, población, cuál va a ser el resultado y una vez tengan la pregunta, o sea, los componentes de la pregunta PICO, vamos a intentar construir la pregunta y ahí sí vamos a pasar a justificación. Les voy a dar 10 minutos para que ustedes puedan hacer esto, lo envían por el chat y vamos haciendo. ¿Listo? Necesitamos que ustedes lo practiquen porque investigación se alcanza practicando. Si los del Facebook lo quieren hacer, también lo pueden enviar a través del Facebook y yo estoy pendiente de igual forma. Entonces tienen unos 10 minuticos más o menos para que hagan esta parte.
Bueno, vamos viendo aquí. Solamente una persona ha participado. Por favor, necesito que las demás personas también participen. Ya tenemos la P, que es Burnout en profesionales de enfermería. En realidad debería ser eh, la P, profesionales de enfermería. La I, vamos a hablar contexto o exposición o intervención, Burnout. Nos faltarían los resultados. ¿Qué es lo que se espera evaluar o qué es lo que se espera conseguir? Por favor, sí les pido que traten de hacerlo porque si no, de pronto no van a poder desarrollar o avanzar en el componente cómo se forma una estructura o cómo se establece una estructura de investigación, una pregunta de investigación. Aún faltan unos minutos, así que... Ah, vale, tranquila. Vale, tranquila. Entonces voy a esperar que lo envíen completo y vamos revisando, ¿vale? Vale, aquí me enviaron un documento, ya lo descargo y lo reviso. Mm, Bueno, aquí hay una. No se integró completo, disculpa. Vale, tranquila, Reina. Yo espero que lo envíes. Mientras tanto, voy revisando el otro. Dice P, alumnos de licenciatura en enfermería de quinto semestre. Ok, 1, prácticas de laboratorio. Se va a comparar con los conocimientos en la práctica hospitalaria. Y el resultado que se busca son adecuadas las estrategias de aprendizaje en el laboratorio clínico para los estudiantes de la licenciatura en enfermería clínica, en enfermería en la clínica. Mm, digamos que sí, pero pues necesitamos, más que decir si son adecuados o no, tendríamos que ver si son suficientes. Son suficientes las estrategias de aprendizaje de laboratorio de simulación clínica para los estudiantes de la licenciatura en enfermería de quinto semestre para el desarrollo de su componente práctico en el área clínica. Podría ser un ejemplo muy bien, los felicito. Aquí hay otro que dice P, mujeres de 30 a 40 años, aplicación de método anticonceptivo, la comparación es el tipo de método anticonceptivo o ventajas y desventajas de los métodos. ¿Cuáles son los mejores métodos anticonceptivos sugeridos? Eso sería, entonces la pregunta sería, aplicación de los métodos, tipo de método. Lo que puedes hacer aquí sobre métodos es centrarlos en comparar uno con otro. Por ejemplo, los hormonales, ¿sí? Con barreras o hormonales con métodos efectivos, inclusive pastillas con inyecciones. Sí puedes hacer la comparación y la intervención puede ser, por ejemplo, métodos anticonceptivos orales, comparándolos con los métodos anticonceptivos inyectables. Y puedes hacer la pregunta, ¿cuál método o cuál método genera mayores ventajas y desventajas? Te recomiendo que lo centres más, por eso que no sea tan amplia, sino que sea más específica, ventajas o desventajas. ¿Cuál método a ver, ¿cuál podría ser? Espérame, estructuro la pregunta rápidamente. Podría ser algo como eh, los anticonceptivos orales generan mayores métodos en comparación con mayores ventajas, perdón, generan mayores ventajas en comparación con los métodos anticonceptivos inyectables en mujeres de 30 a 40 años. Esa sería una cosa, con lo mismo que tú tienes, solo que debes ser un poco más específico, precisamente por lo que les mencionaba la vez pasada. Cuando es muy general, queda complejo hacer o entender o desarrollar la investigación. ¿Sí? No sé si alguien más lo quiere enviar.
de pronto para hacer el análisis y poder continuar. Los felicito porque esos ejercicios precisamente les va a permitir a ustedes avanzar en las preguntas. Inclusive, este tema de anticonceptivos lo pueden hacer como una revisión de literatura. Mira cuáles generan mayor ventaja y desventaja en las mujeres de 30 a 40 años a través de una revisión de literatura. Probablemente te va a dar una buena información. Y el tema de laboratorio de simulación clínica, genial. La intervención, sí, pero tienes que centrarlo. Aplicación de métodos anticonceptivos, pero ¿cuál? Aplicación de, o sea, trata de ser más específico. Aplicación de métodos anticonceptivos orales. Y la comparación sería métodos anticonceptivos inyectables. Un ejemplo, ¿sí? La idea es que sean lo más claro. Recuerden que en la diapositiva les hablábamos, tienen que ser conceptos claros y concretos. Sí puedes trabajar métodos anticonceptivos, pero la intervención podría ser métodos anticonceptivos orales y la comparación sería inyectables o hormonales versus definitivos. O por ejemplo, cuando hablamos de inyectables versus o, eh, ligadura de trompos, por ejemplo. Pero sí puedes trabajarlo así, solo que por favor sé más claro, porque si tú lo dejas de manera general, métodos anticonceptivos, pues va a generar cierta como duda. Aquí dice estudiantes de enfermería, género y el rendimiento escolar. ¿Cuál es la asociación del género y el rendimiento académico? Uy, qué interesante. Lo que pasa es que la I la pusiste en género y rendimiento. El rendimiento escolar sería la comparación. O puede ser la I, rendimiento escolar, y la C de comparación, el género, porque tú lo que vas a comparar es cuál es la asociación entre el género y el rendimiento académico. ¿Qué quieres buscar con esa pregunta? Esa es la que me quedó claro. Creo que lo que quieres buscar es precisamente ver si el género masculino o femenino va a tener mejor resultado académico en un programa de enfermería. Qué interesante. Es una muy buena pregunta. Pues, mujeres gestantes de 35 a 43 años, factores de riesgo condicionantes para desarrollar preeclampsia y eclampsia. ¿Cuál es el nivel de conocimiento? Entonces aquí nos hace falta algo. Porque tú pones P, mujeres de 35 a 43 años y factores de riesgo condicionantes para desarrollar preeclampsia. Y como objetivo tú quieres ver el nivel de conocimiento. Tienes que, ¿cuál es el nivel de conocimiento en mujeres gestantes de 35? Tu pregunta dice gestantes de 35 a 43. Entonces la pregunta, si la población dice 35 a 43, la pregunta tiene que decir mujeres gestantes mayores de 35 años, no, porque quedaría completo. Tú lo limitaste, 35 a 43. Entonces, mujeres gestantes entre los 35 y 43 años con factores de riesgo condicionantes para desarrollar la preeclampsia o eclampsia, porque tú estás hablando de los factores de riesgo. Entonces no tendrías pico, sino pío, que es precisamente lo que estás haciendo. Nivel de conocimiento. Y la pregunta está bien estructurada, pero debes limitarlo al tema de la población. Muy bien, me alegro que les ha quedado bastante claro. Prisi, saludos desde el Ecuador. Muchas gracias, Prisi, por estarnos acompañando. Continuando con la exposición que se ha venido trabajando, ahora sí vamos a hablar de justificación. Cuando hablamos de justificación, que es la última parte, la justificación tiene un valor teórico del conocimiento y aquí es, ¿se va a llenar algún vacío de conocimiento? O sea, ustedes deben como responderse estas preguntas cuando están haciendo una justificación. ¿Se va a llenar algún vacío del conocimiento? ¿Se va a generalizar o se van a enfocar los datos? ¿Sirven para generar una teoría? Normalmente en doctorados las tesis doctorales dejan para que se generen teorías. ¿Se sugiere futuros estudios? ¿Dentro de su investigación van a sugerir futuros estudios? ¿Sí o no? Denme un segundo, por favor. Deben ver la conveniencia. ¿Para qué sirve la investigación?
En una justificación usted responde, ¿para qué sirve la investigación? Esta investigación, ¿qué tan útil es? Va a aportar al conocimiento de la enfermería a nivel disciplinar. Por ejemplo, si habláramos, aquí enviaron otro. Dice, desgaste laboral en profesionales de enfermería, como P, y asesoramiento a terapias de relajación y terapias de motivación en comparación con estrategias para el control de síntomas. Y la O, que usted le pone en R, pero es O, ¿se ha sentido resentido en su área laboral, compañero? No. Mira que no puede ser esa la O, porque tú estás hablando del desgaste laboral. Entonces lo que tú vas a preguntar, y lo vas a hacer a nivel de comparación, porque tienes una comparación, es si asesoramientos terapéuticos de relajación y de motivación en comparación con estrategias para el control de síntomas a nivel de tristeza o depresión, tenés que poner hacia cuál, contribuyen en reducir el desgaste laboral en los profesionales de enfermería, y así y vamos a saber cuál de los dos tienen este componente. Pero pues viene el ejercicio. Ahora, por ejemplo, en el que hablábamos de anticonceptivos. Si yo les pregunto, ¿para qué sirve la investigación? ¿Para qué quieres evaluar si el método anticonceptivo, por ejemplo, oral, en comparación con el inyectable, genera ventajas? Tú puedes empezar a escribir, porque se ha evidenciado que hay mayor adherencia a porque la mujer se va a sentir no sé qué. O sea, ahí empiezas a explicar por qué es importante o para qué sirve esa investigación y por qué es útil. Otro que ustedes deben también tener claro en el criterio de justificación es la relevancia social. ¿Cuál es la trascendencia para la sociedad? O sea, ¿para qué es importante, por ejemplo, que ustedes hablen de los factores de riesgo en la preeclampsia, del conocimiento? ¿Es relevante para la sociedad? Claro, porque necesitamos saber qué tanto saben las maternas, las gestantes, para que logren aplicar esos conocimientos, o vemos que si los conocimientos no son buenos, pues vamos a tener mayores factores de riesgo o vamos a estar más expuestos al riesgo de sufrir preeclampsia. Necesitamos eso porque sí. ¿Quiénes se benefician? Mujeres para planificación, para el tema de preeclampsia, pues las mujeres en gestación, para planificación familiar, pues si estamos hablando de mujeres, pues las mujeres, para el tema de desgaste laboral, pues los profesionales de enfermería, para el otro, ¿quiénes se benefician? Los estudiantes de enfermería, porque es importante que miremos si los laboratorios son importantes o no para una práctica clínica. Sí, porque en el laboratorio desarrollan unas competencias prácticas que les van a permitir estar más seguros a la hora de ir a un componente práctico. Entonces, todo eso es lo que ustedes pueden hacerlo. Implicaciones prácticas y el desarrollo. ¿Esa investigación que ustedes plantean ahí ayuda a resolver problemas reales? Claramente sí. ¿Sí? ¿Mejora la calidad de vida de las personas? Probablemente sí. Y eso ustedes deben ir como justificando. Al responder estas preguntas, tú lo haces con referencia o con material bibliográfico. No solamente yo pienso que sí, no. Tú dices, esa investigación va a aportar a mejorar la calidad de vida en las mujeres que están en el método de planificación, porque el método, al utilizarse determinado método, se van a reducir los efectos secundarios y demás, ¿sí? ¿Sirve para problemas prácticos? Sí. Los laboratorios de simulación clínica han demostrado que permiten que el estudiante desarrolle, estoy inventando datos, ¿no? Porque todo eso tú lo tienes que revisar de un componente de literatura que ustedes ya desarrollaron o que ya avanzaron. Y la utilidad metodológica contribuye a crear nuevos métodos o técnicas de investigación, no necesariamente tiene que tenerlo. Contribuye a definir conceptos y variables, puede que sí. Y sugiere cómo estudiar mejor a la población, puede que la investigación al final diga, mira, después de esta investigación se va a entender por qué es mejor que las mujeres usen las pastillas que las inyecciones o las inyecciones que las pastillas. Vamos a entender por qué es importante que se hagan mejor terapias de relajación en lugar de manejo de sintomatología. Esta justificación nos va a permitir identificar eso, el por qué, el para qué es bueno. Normalmente cuando se pertenece a un grupo de investigación te preguntan, ¿qué aporta a ese grupo de investigación? Y con eso, mis queridos estudiantes, terminaríamos todo el tema de lo que me correspondió a mí como docente de esta parte del diplomado. Espero que les haya quedado claro. Espero les haya quedado claro. Realmente
Traté de hacer esto lo más pedagógicamente posible y lo más llevado a una realidad para que ustedes entendieran. Para mí fue un placer nuevamente acompañarlos. Quizás si alguno hace el diplomado de materno-perinatal, pues nos veremos allá. Pero pues no sé si tienen alguna duda, inquietud. Si tienen alguna duda, inquietud, les agradezco. Dime, Silvia, ¿qué Les te iba a pod- hacer? le podría mandarle información como ahorita es que no le sé mover bien a la tabla. Como lo que nos pidió ahorita para que me la revise. Sí, claro. Si quieres, envíala por aquí. Si ya la tienes hecha, la puedes enviar por aquí. Y ya la revisamos de una vez. Sí, la tengo hecha, pero en lápiz es que está mal mi Vale. Si teléfono. quieres, Me hazme un cuesta favor. trabajo. Yo Ajá. estoy en el grupo, envíamela como mensaje interno y yo te mando un audio retroalimentándote. Ok. Muy bien. ¿Listo? Muchas Gracias, gracias. Silvia. No, al Vale. contrario. No sé si alguien más tiene alguna duda o comentario. De lo contrario, pues les agradezco mucho su participación. Espero tengan un feliz resto de semana y que sigan avanzando en este diplomado de investigación que realmente les va a aportar mucho a su vida diaria. Por favor, vayan empezando a montar todo lo que es planteamiento de problema, pregunta de investigación, para que cuando terminen el diplomado tengan algo para empezar a trabajar y publicar. De mi parte, fue un placer nuevamente estar con ustedes. Muchas gracias a todas las personas que me están escribiendo los mensajes bonitos y que les vaya muy bien. Muchas gracias. Sí, tranquila, humor, no moléstenme por el grupo a las 7 de la mañana hora México para enviarles el libro y yo se los hago llegar. No hay problema. Que estén muy bien.